Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de recibir a nuestro invitado en el día de hoy, en esta audiencia del Tribunal de la Tarde, que es el ingeniero Milton Morrison, él es el presidente de País Posible, vamos a darle la bienvenida a que se integra a esta segunda parte de este Tribunal de la Tarde a la doctora Mildred Elizabeth Charlotte y Beltré. Buenas tardes, doctora. Feliz tarde, Dionisio. Feliz tarde, Julio Ernesto Martínez Ruiz. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Como debe de ser. Bien. Debo decir que su corbata está preciosa. Muchas color gracias. me encanta. Presidencial, ¿verdad? No, liceíta. Aquí tiene que haber un equilibrio. Yo espero que Milton Morrison tampoco sea del equipo azul, ¿o sí? No. Yo soy escogidita de chiquitito. Ahora sí estamos todo balanceados. está. Por eso vamos a brindar. Bueno, Equilibrio. vamos a brindar con El el mejor mejor café del mundo, el Café Sí. Santo Domingo. Gracias. Y sabor con que este tiene, brindis, el aroma, con sí. este brindis vamos a conocer Claro. la opinión de la gente en las calles. El equipo de producción está en las calles de la gente con relación a un tema nodal, a un tema importantísimo que se ha estado tratando en el día de hoy, que justamente fue la nota editorial de este espacio, y es la discusión del pacto migratorio que está impulsando las Naciones Unidas, la ONU, y que un grupo de países han dicho que no lo van a firmar. Hay otros que, unos han dicho que sí, otros no han dado su posición oficial, como el caso de la República Dominicana, que acaba de formar una comisión para rendirle un informe al presidente de la República y pues a la vez tomar la decisión final, que nosotros de plano y de manera personal esperamos que esa decisión sea rechazando ese pacto, porque no es más que una ignominia y una intranquilidad para la sociedad dominicana. Vamos a ver qué opina la gente sobre este particular. No estoy de acuerdo en eso, porque eso no tiene maltratado a todos que vivamos en los empleitos y en las cosas en el país dominicano. Son cerca de 3 millones de inmigrantes no marcianos que hay aquí. No estamos de acuerdo a eso. Bueno, hasta donde tenemos entendido constitucionalmente y en función de leyes, nosotros a eso le hemos dado seguimiento, si es por ello, porque aquí lo que se tiene que abogar es porque se siga cumpliendo con la regularización que comenzó a hacerse y que se ha ido llevando a cabo. No, claro que no. Cada país debe ser independiente y mantener su control migratorio. Claro que no estoy de acuerdo. El pacto solamente beneficia a nuestros vecinos de Haití, en nada nos beneficia a nosotros. Y ya nosotros, sin haber firmado ese pacto, estamos dándole la mano todo el tiempo a nuestros vecinos haitianos. La ONU lo que debería hacer es buscar esos países que son ricos, millonarios, que se han hecho a costa de nosotros y pasarle un poco de esos vecinos de nosotros haitianos y venezolanos también y alojarlos en esos países que tienen que son potencias económicas. No, bueno, porque nos afecta a nosotros. Bajo las circunstancias de que somos dominicanos y no podemos aceptar más inmigrantes aquí, ¿para qué? ¿Para invadir el país? Jamás en la vida, porque si nuestros antepasados lucharon para tener una frontera estable, nosotros tenemos que mantener esa frontera por encima de lo que sea. A ese es un gancho que nos están poniendo también. Gracias a nuestro equipo de producción por estar justamente en las calles escuchando las respuestas de los reales protagonistas de este espacio que son ustedes. Bueno, ya le dimos la bienvenida y ya dijo que era justamente del escogido, o sea que hay una especie de nivelación aquí ya. Claro. En esto, y nos gustaría, a propósito y tomando como pie de amigo la encuesta, ¿qué opinas sobre este pacto? ¿Qué opinas sobre este acuerdo? Sí, bueno, primero, muy buenas tardes, Mildred, Julio, Dionisio. Como siempre, un placer estar aquí. Mire, lo primero es que yo quiero ser objetivo, quizás no tan político, pero sí objetivo. Miren, el tema del pacto migratorio obviamente genera una roncha a todos los dominicanos que de una u otra forma vemos amenazada nuestro país sobre la base de una
inmigración ilegal que llega, sobre todo haitiana. Nosotros somos de opinión de que eso tiene que regularizarse. O sea, República Dominicana es para los dominicanos y las otras nacionalidades tienen sus países en los cuales deben desarrollarse. Entonces nosotros decimos, hay que fortalecer el tema de la frontera, que siempre ha sido un relajo, hay que fortalecer y cumplir las leyes migratorias y demás. Ahora yo voy a dar mi opinión conforme a ese pacto migratorio que presenta la ONU. Miren, yo lo leí, es cierto que hay elementos contradictorios, pero hay uno en cuanto a lo que plantea que a mí me llama mucho la atención y yo como sé que eso está en el tapete, lo dejé aquí abierto para mencionarlo. Mire, el artículo 15, o sea, de ese pacto. De unos 23. Exacto. Que son 23 15, puntos. en el literal C dice lo siguiente: soberanía nacional. El Pacto Mundial reafirma que los estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional. Dentro de su jurisdicción soberana, los estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país de conformidad con el derecho internacional. Yo creo que eso ahí dice claramente que independientemente de que se firme ese pacto, la República Dominicana puede aplicar su ley migratoria con sus reglamentos y puede dictaminar quién es ilegal y quién no aquí en la República Dominicana. El problema es, Milton, que los acuerdos internacionales inmediatamente son rubricados, adquieren la potencialidad constitucional de los países. Entonces, en ese pacto también hay una serie de requisitos y condiciones que prácticamente abren las fronteras de los países y lacera lo que es la soberanía de las naciones. Entonces, yo creo que la República Dominicana tiene que no mirar hacia atrás y no firmar ese pacto. ¿Por qué? Porque las condiciones geopolíticas de la República Dominicana y sobre todo la frontera que tiene con el vecino país de Haití, es una situación sui generis, no es una situación que tiene, por ejemplo, Estados Unidos con México, no es una situación que tienen otros países en sus líneas limítrofes, sino que nosotros tenemos una situación bastante diferente a esas naciones y tenemos que cuidarnos de lo mismo. No, obviamente, como la tienen los Estados Unidos con México, con Marruecos, con España. Sí, y pero una son serie muy de diferentes. países. No, claro, es diferente. Yo no estoy justificando que se abra. Yo lo que digo es que hay que observar cuál es el fundamento. Ese pacto se viene discutiendo desde hace 2 años. Sí. La República Dominicana, a través de su representación, debió ser más coherente y salirse, digamos, de eso con tiempo. Ni siquiera participar. O no participar. Porque ahora presentarse, hay que ver cuál es la lista de los países que van a decir o no van a rubricar ese pacto, porque también yo digo, lo que igual no es ventaja. No lo justifico, pero hay muchos dominicanos también en los Estados Unidos, en España, y eso que le va a aplicar eso mismo. O sea, que se van a sentir protegidos bajo eso en las naciones donde ellos vivan. Ahora, yo vuelvo al punto. Yo creo que no necesitamos un pacto de migración. Nosotros lo que necesitamos en la República Dominicana es aplicar nuestra ley de migración con sus reglamentos, que claramente dice que el extranjero que dure más de 60 días en este país y no defina su estatus migratorio, es declarado ilegal. Y ahí el mismo reglamento de la ley define claramente cómo se maneja ese caso. Ahora, eso es algo que hay que ponerle atención, porque aquí ha habido una gran irresponsabilidad del Estado, de los gobiernos, en la aplicación de la ley, porque yo soy de los que digo que la fiebre no está en la sábana, no está en la sábana, sino en el enfermo. Entonces aquí hemos querido ver el tema migratorio de una manera irresponsable, diciendo que no, que los inmigrantes vienen, es verdad, ellos vienen, siempre van a venir. El problema es que tenemos una frontera que no es vigilada, tenemos unas leyes que no se cumplen, tenemos una ley de migración que se promulgó en el año 2004 y duró hasta el año 2011, 7 años, sin el reglamento de su aplicación. Y entonces, ¿de quién eso es culpa? De quienes nos gobiernan, de quienes estaban llamados a aplicar eso. Esa es mi opinión respecto a ese punto. Bueno, Milton, ya tienes un tiempo considerable, ¿verdad? Recorriendo los distintos puntos del país, promoviendo el proyecto presidencial País Posible. Sin embargo, hay una realidad que de seguro también la gente hace referencia en los momentos en que tú le visitas,
y es qué podría pasar así de aquí al mes de marzo. Se está hablando mucho de una posible reforma constitucional, ya se han estado dando algunas versiones sobre su contenido, en qué podría consistir, pero todo se trata de buscar la manera de que el presidente de la República pues quede habilitado para un próximo periodo. ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, lo primero es que nosotros, como tú dices, hemos estado recorriendo el país. Gracias a Dios ya en los próximos días estaremos depositando todo el expediente en la Junta Central Electoral. Un expediente que yo debo decirlo de manera pública, bien hecho. Son 2 años trabajando. Aquí no hay un tema de presentar informaciones que no son, sino que hemos podido en los 158 municipios construir esas directivas, esas células que pide la ley nueva de partidos y obtener el 2% de los últimos votantes que digan que quieren que País Posible sea partido. Nosotros acabamos de inaugurar la Casa Nacional del Partido, que está en la avenida Bolívar 60, y hemos cumplido con todo. Ahora, con relación al tema de la reforma constitucional para habilitar al presidente en una nueva participación en las elecciones, obviamente eso es un secreto a voces. Uno sabe que existen esos aprestos, pero yo quiero pensar, yo quiero caer en el estado, digamos, de lo naif, de lo inocente, y pensar que el presidente va a respetar en esta ocasión el tema de la Constitución, porque ya las condiciones han variado, no son prácticamente las mismas. Hay que ver a lo interno del PLD qué puede ocurrir. Hay una oposición que yo creo que no está dispuesto a quedarse 4 años fuera, y ya lo dijo el líder del PRM cuando habló de que el congresista que apoye eso será expulsado de las filas del partido. Hay un ambiente ahí medio difícil, pero bueno, tenemos que esperar a marzo a ver qué el presidente va a decir. Perdóname que vaya a rasgar tu velo de inocencia, Sí. pero según expresa un legislador del partido oficialista, dice que van a sobrar los votos para el tema de la modificación constitucional. Sí. No, mira, fíjate que cuando yo digo que quiero pensar que el presidente no va a optar por eso, no es que yo estoy diciendo que no existirán las condiciones para que modifiquen la Constitución, es si él va a permitirlo. Ahora, aquí hemos visto la historia política, como en el Congreso se han hecho cualquier tipo de cosas. O sea, yo creo que sí, existirían las condiciones para cambiarla. Ahora, habría que ver si él estaría dispuesto a cargar con ese peso nuevamente, que obviamente en unas elecciones en un país como este se puede imponer, pero laceraría mucho a lo interno de su partido, también la sociedad, porque hay un sentir. Yo que estoy en las calles, las mismas encuestas dicen mucho que aunque el presidente dentro de su partido es el que tiene la mejor valoración, es bueno que ustedes lo sepan eso. Yo tuve acceso a una encuesta pagada por el sector empresarial, una encuesta muy seria, en donde se veía que claramente él es que tiene. A lo interno del PLD. Sí, a lo interno del PLD. Él ni siquiera con el opositor Leonel Fernández presentándose tiene un escenario en el que pierde. Entonces, ¿Tú recuerdas los números específicos o la distancia? Más o menos. No. Te motiva, ¿verdad? Julio? bueno, lo que pasa es que ahora yo no vine aquí a promover eso, pero obviamente yo creo que para el nivel de desgaste del PLD en el poder y eso, me parece es alto. Yo lo entiendo un poco, eso, por el trabajo que hace, muy de la mano, las estancias, las escuelas, el tema de las visitas sorpresas, los recursos, y eso le llega a un 47. Que Milton, dice que yo quiero retornar, antes de irnos a la pausa, a la situación migratoria, porque hay algunos líderes de las principales fuerzas políticas de la nación que se han referido a la construcción de un muro en la frontera. Quisiéramos saber cuál es la posición de País Posible, de Milton Morrison en este sentido, pero antes vamos a ir a una breve pausa comercial y retornamos con estas y otras inquietudes con nuestro invitado en el día de hoy.
Regresamos a este Tribunal de la Tarde. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos conversando con el ingeniero Milton Morrison, presidente de País Posible, y antes de irnos de la pausa, pues estábamos requiriendo la posición de País Posible con relación a la construcción de un muro en la frontera. El tema se han referido líderes nacionales y nosotros quisiéramos escuchar a Milton Morrison. Sí, mira, yo como les decía ahorita, estoy de acuerdo en el fortalecimiento de la frontera. Ahora, el muro que yo quisiera que se construya ahí es un muro económico, un muro en el cual en toda la franja fronteriza, en esa carretera internacional, se pueda desarrollar muchas fuentes de empleo, mucho trabajo para los dominicanos que viven ahí, y esos haitianos que vienen ilegales puedan encontrar a través del control militar una respuesta contundente que no les permita venir hacia acá. Porque se ha demostrado y uno ha podido leer en algunos casos que los muros físicos no terminan resolviendo, te hacen subterráneo. Mira Así cómo es. en la frontera Sí, con México y demás, Sí. te hacen, o sea, el tema con Israel y Palestina, el asunto con España, Y la misma situación dominicana, Sí, sí. que más del 83% Sí. de las mercancías y todos los productos Exacto. que pasan por la frontera pasan por aduana Exactamente. y pasan de manera ilegal. Pero porque, pero hay un tema. Usted hablaba dos componentes, un muro económico para Sí. el tema de generar empleos para los Sí. dominicanos en la frontera. Sí. Hablaba de la defensa. Claro. Pero si observamos lo que ha sido ya históricamente la defensa de nuestra soberanía en la frontera, a veces está la sensación que ven más fácil el ajo que los haitianos. Ya, bueno, eso es el tema de los negocios ilegales, el trasiego de productos y demás. Por eso es que yo digo, y vuelvo a lo que planteaba ahorita, el tema no está simplemente en los ilegales, es en los dominicanos que tienen que hacer el trabajo ahí, que no terminan haciéndolo, que terminan haciendo negocios en la frontera con esos mismos haitianos ilegales que lo entran aquí y luego vuelven y salen y vuelven y entran. Eso se ha convertido ahí en una fuente de negocio importante, como todo el mundo sabe, y es por eso que yo digo que cuando uno recorre, a mí me ha tocado, bueno, recorrer la carretera internacional, toda esa provincia fronteriza, la miseria de los dominicanos, ahí no se puede vivir. Nosotros tenemos que fortalecer esa frontera, fortalecer ahí, para también prever el tema de las migraciones. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué los haitianos entran ahí y terminan aquí en Santo Domingo, en Santiago y en el este? Es buscando las fuentes Buscando de empleo, empleo, fuentes de empleo, empleo. Entonces, comida. si tú no tienes nada ahí, no se convierte en un freno. Claro. Eso es un muro económico que se queden ahí. Pero si tú sigues con esos niveles de pobreza en la frontera, se siguen metiendo aquí y los mismos dominicanos siguen viniendo aquí de las zonas rurales a la urbana y terminan generando hacinamiento y mucha pobreza. O sea que por eso es que yo creo que lo más inteligente, más que un muro físico, es económico, para que eso se desarrolle y se quede allí por la frontera. Bueno, uno de nuestros principales problemas, Milton, siempre ha sido el tema energético. Sin embargo, han habido anuncios importantes, uno de ellos con este viaje a China del presidente de la República sobre un financiamiento para corregir las redes, las pérdidas. Sí. Y ya también se han anunciado para el próximo año encender a Punta Catalina. Estas dos noticias podrían significar la solución del problema energético definitivamente. Sin lugar a dudas. Si nosotros podemos resolver el tema de las pérdidas en la distribución e incrementar la generación con generación que sea más costo efectivo, bueno, inmediatamente el problema tiene que estar resuelto. Entonces, nosotros por eso entendemos que lamentablemente el problema eléctrico no ha sido visto en su dimensión. Miren, la semana pasada, y les menciono esto, nosotros presentamos un estudio que hizo CONACER, que es una confederación de comerciantes y empresarios y demás de la República Dominicana, a través de una encuesta donde determinamos y nosotros presentamos que las MIPYMES gastan en este país alrededor de 30,000 millones de pesos anuales para darle respuesta al deficitario sistema eléctrico que tenemos. Eso es inversión, eso fue una encuesta que se hizo en 1.200 negocios, se recolectó esa información y en inversión en planta, en combustible, en inversores, batería, pagando, etcétera, etcétera, 30,000 millones. Si a eso usted le suma los casi 600, 700 millones de dólares que invierten el gobierno en las empresas distribuidoras para mantener el tema de las pérdidas, calcúlele usted
en pesos eso. Esos son 30.000, 40.000 millones de pesos que el Dinero. gobierno pudiese utilizar para otra cosa y que el sector empresarial dejaría de pagar esos 30.000 millones de sobrecostos. O sea, que resolver el Dinero. problema eléctrico tiene magnitudes importantes Y en este aquí país. en este país somos tan deficientes que tenemos que ir a un financiamiento internacional para corregir las pérdidas eléctricas. Esa es la pregunta del millón. Yo respiro y suspiro así hondo. No, miren, yo creo que aquí el tema no es tanto el financiamiento, porque si yo les digo a ustedes que los últimos 6 años, aquí la banca multilateral, el Banco Mundial, BID y demás, ha invertido más de 600 millones de dólares. Eso que se quiere buscar en China ya se ha invertido. Ya se ha invertido aquí. Y no han bajado las Y pérdidas. se busca un financiamiento de 600 millones más y se gastan Bueno, también. Y no bajan las Y no pérdidas. bajan las pérdidas. Entonces, la pregunta tuya es una pregunta inteligente, capciosa, que deja mucho ahí. No es un tema del financiamiento, señores, es la voluntad y la gestión para resolver el problema. Porque mientras esté así, se convierte en un espacio de negocio y de muchas cosas interesantes para ciertos sectores. Porque donde hay problemas hay grandes oportunidades. Eso es lo que pasa. Donde hay problemas hay. Grandes oportunidades. Vamos a un contacto de publicidad y ya regresamos. De regreso contigo en este su espacio, el Tribunal de la Tarde, ya en la parte final de nuestro espacio, el ingeniero Milton Morrison, presidente de País Posible. ¿Cuándo ya será posible presentar al país su propuesta? Sí, mire, en 2 semanas, Mildred, nosotros estamos depositando ante la Junta Central Electoral toda la documentación. Luego ya a partir de enero nosotros comenzamos a desarrollar un proceso de incorporación y sobre todo formalización de muchas intenciones que hemos encontrado en diversas provincias del país, de dominicanos y dominicanas que quieren aspirar a posiciones electivas. Entonces nosotros ya cumpliendo eso, le daremos el tiempo a la Junta Central Electoral, pero nos dedicamos inmediatamente a buscar a aquellos dominicanos y dominicanas que quieren ser congresistas y quieren ser alcaldes, regidores y todas las posiciones para llevarlo en la boleta de País Posible. Y presentar una propuesta ante la Junta significa, Milton, que ya tienen todos los locales registrados de País Posible, los contactos a nivel nacional. Sí, lo que sucede es que con la ley nueva de partidos, quitaron el tema de los locales en cada una de las provincias. Piden una casa nacional, que fue lo que acabamos de inaugurar hace 2 semanas, pero tenemos sí todas las estructuras de los 158 municipios. Brevemente, ¿se podría ya decir, ustedes tienen ya fijado el método a selección de los candidatos congresuales, municipales? Mira, realmente no. Nosotros estamos enfocados en depositar eso. Ya en enero comenzaremos a buscar. Ahora, de lo que sí pueden estar seguros, porque hemos tenido diversas conversaciones, que nosotros vamos a promover la participación y la competencia de personas en todos los niveles. Desde el nivel presidencial, el nivel congresual y municipal, para así poder dinamizar el partido y que pueda de una u otra forma salir lo mejor de lo que se nos acerca a nosotros para ser los candidatos. Qué bien. Bueno, Milton, agradecido siempre de tu presencia en este espacio. A ustedes. De la tarde. Bueno. Hemos llegado ya al final, es decir, hemos justificado por hoy el salario mínimo. Ya. Feliz Navidad y si Dios quiere nos vemos mañana. Y con la promesa de Sereno 13 que ya se acerca. Sí. Nos vemos mañana como de costumbre de 5 a 7 de la noche por Telefuturo, Canal 23. Buenas noches.